ir a nuestro texto, pero ya lo menciono para que usted lo vaya ubicando allí, el Salmo capítulo 103. Pues bien, ahí voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a mentalmente subirnos a un helicóptero y vamos a ver un bosque por encima, un bosque muy hermoso. Y después vamos a aterrizar en un arbolito, que es lo que quiero. Pero miremos el bosque primero. Por la gracia del Señor, hace algunos años, en la época especialmente de la Reforma, el Señor en su misericordia hizo que volvieran a las Escrituras muchas personas, muchos hermanos. Y entre estos hermanos que volvieron a las Escrituras, pudieron sistematizar enseñanzas importantes que estaban en la palabra del Señor, pero que tristemente, como decía o está escrito en el libro de Jeremías, se habían ido de la senda antigua, de las sendas bíblicas. Y gracias a Dios por estos hermanos que nos pudieron mostrar nuevamente algo que ya estaba en la Escritura. ¿Han de pronto oído ustedes hablar de las 5 solas o 5 enseñanzas importantes que estaban allí en el texto bíblico? Y como iglesias bíblicas, nosotros creemos firmemente que solo Cristo salva, y es a través de Cristo que podemos ser aceptos ante el Padre. Veíamos ahorita en la escuela dominical la importancia de reconocer en Cristo esa plenitud de vida y entenderle como el gran sumo sacerdote. Creo que genera ruido, voy a apagarlo y creo que mi tono de voz está bien, ¿cierto? Sí. Ok. Ah, necesitan. Ok, entonces voy a... Entonces un poquito después. Ok, gracias. Salva. Cristo salva únicamente. Otra de las enseñanzas mostraron, no inventaron, ya estaban en las Escrituras en la época de la Reforma, era la sola Escritura. La hemos escuchado quizás. Hoy, de manera intencional, el hermano que estaba dirigiendo el culto nos hablaba de la importancia del texto bíblico para nosotros, de la palabra de Dios. Creemos, como iglesias bíblicas, de que la Escritura es nuestro manual de fe, de conducta. Es más, es la revelación especial de Dios, por la cual, por la misma gracia del Señor, y acudo acá al nombre de la iglesia, verdad. Si hay una verdad, es la verdad de Dios, es su palabra. Pero otra enseñanza, apenas estamos mirando por encima, porque ya vamos a aterrizar en una de estas solas. Otra enseñanza bíblica muy importante que debemos recordar es que es por la sola fe. Qué importante es entender, hermanos, que estamos acá, no por nosotros, sino a pesar de cada uno de nosotros, no por obras. Entiendo y hablaba con el pastor Francisco en días anteriores, que vienen estudiando sistemáticamente la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Es una carta que habla de la fe, no es por obras, sino es esa fe que también es un regalo del Señor. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de la sola fe. Bueno, también otra de estas enseñanzas habla de la sola gracia. Qué importante es entender también que la gracia del Señor es este regalo no solo inmerecido, sino contramerecido. ¿Qué quiere decir esto? Que mereciendo totalmente lo opuesto, Cristo se dignó a llamarnos. Y bueno, leíamos también un texto, o más bien un párrafo de la confesión de fe, que nos hablaba de los decretos de Dios, de que fuimos justificados. Y la gracia de Dios es algo que anima y alienta y exhorta y desafía nuestras vidas a entender por qué estamos acá. Creo que me queda una, y es en esa que quiero enfocarme, y quiera el Señor, juntos podamos ver a Cristo a través de este pasaje. Solo gloria a Dios. Bueno, ¿qué es esto de solo gloria a Dios? Les invito, hermanos, a que vayamos al Salmo 103. Por unos instantes más, ruego, por favor, que nos coloquemos sobre nuestros pies para escuchar la lectura de la palabra del Señor.
para leer el texto bíblico y bueno, encomendarnos a Dios para poder mirar este maravilloso libro. Bueno, no les dije, no vamos a ver todo el Salmo, vamos a ver únicamente los primeros 5 versos y vamos a estar allí estudiando texto tras texto con este panorama. ¿Cómo es que debemos dar gloria a Dios? ¿Cómo es que Cristo se nos presenta en este pasaje? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Salmo capítulo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos una vez más gracias por tu palabra, por esta maravillosa palabra, Cristo, que hoy tenemos el placer, el privilegio, pero la gran responsabilidad de juntos estudiar. Solo que te pedimos, Señor, que podamos ver a Cristo a través del pasaje y que aún más seamos exhortados, desafiados, Padre Celestial, como iglesia bíblica, a poder darte a ti la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre Celestial, para mirar, Señor, para deleitarnos. Y cuál lámpara a nuestros pies, entender este maravilloso pasaje. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Uno de esos documentos históricos, como los que ustedes están estudiando, o bueno, leyendo en el orden del culto, la confesión de fe, fue escrita junto con otros 2 documentos, bonitos también, a modo de preguntas y respuestas. ¿Ha oído hablar usted de pronto de los catecismos? Y bueno, aclaro, la palabra catecismo, de hecho, viene de un contexto protestante, de un contexto bíblico, esa misma palabra, solo que de pronto la connotación que al escucharla en tiempos como los de ahorita pensamos que únicamente se habla de algunas prácticas de la Iglesia Católica. Sin embargo, no es así. Cuando se crea la confesión o se redacta la confesión de fe, que estudiamos juntos o que leemos, también los hermanos de este entonces construyeron 2 catecismos. Bueno, la primera pregunta del catecismo menor es una pregunta significativa y ha de serlo así porque realmente nos da luces sobre preguntas a veces existenciales. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué el Señor me ha permitido estar acá? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y bueno, legítimamente pudiéramos nosotros decir, bueno, estoy acá porque deseaba hacer esto, o mi propósito es tener esto, y bueno, como propósitos secundarios en la misma providencia de Dios, gracias a Dios por todo esto. Pero hay una respuesta más profunda a la primera pregunta del catecismo. La pregunta es, ¿cuál es nuestro fin principal o cuál es nuestro propósito de vida? La respuesta es una respuesta también significativa. Dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y es, hermanos, el ánimo en esta mañana de que podamos no solo de una manera bíblica ir al texto, poder, como lo he mencionado ya, ver a Cristo, esa plenitud de vida que tenemos en Él, pero también en las aplicaciones de una manera práctica, ¿cómo es que glorificamos a Dios? Bueno, hermano David, ¿cómo lo glorificamos? Venimos quizás de los 2 años más difíciles de nuestra existencia, por lo menos. Todos hemos estado, o más bien no habíamos estado en una situación como la que el mundo entero afronta, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cómo de manera práctica, entonces, llamémoslo así, podemos glorificar a Dios? Bueno, es un tema amplio, sin embargo, voy a reducir un poco a lo que dice este texto. Y pudiéramos contestar de una vez, y aquí ya acabamos en un sentido práctico el sermón,
Una manera de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre es teniendo un corazón agradecido. ¿Agradecido por qué? Es lo que vamos a ver en el texto. Respuesta, hermanos, ¿cómo glorifico a Dios? Seamos agradecidos. ¿Por qué? Vayamos al pasaje. Dice el salmista, bueno, hay un pequeño título allí, dice alabanzas por las bendiciones de Dios. Estos títulos, pues, los pusieron algunos hermanos, son modernos, no son inspirados, pero nos ayudan a entender un poco de qué habla cada pasaje. Por lo menos, el título aduce a que hemos sido bendecidos por el Señor. Bueno, podríamos enlistar cada uno el por qué o qué motivos tendríamos para también reconocer que Dios nos ha bendecido. Y sería una lista larga, por lo menos. Sin embargo, vamos a limitarnos a algunos motivos que expresa el salmista, o, como dice el texto, el título que pusieron allí, ¿por qué se debe alabar a Dios y glorificar a Dios? ¿Cuáles son esas bendiciones? Versículo 1, hermanos, versículo 1. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bueno, vemos acá que el salmista está hablando con él mismo. Bueno, no es que de pronto sea descabellado pensar que nosotros hablamos con nosotros mismos. Me atrevo a decir que con la persona que más hablas, eres contigo mismo. De pronto vas de camino al trabajo, al colegio, en el rol que el Señor te haya permitido estar y vas pensando tus planes a corto, mediano plazo, de pronto lo que piensas hacer ese día o ya de camino a la casa lo que sucedió, pero hay un pensamiento, llamémoslo así, interior con nosotros mismos. Y bueno, es algo muy similar a lo que encontramos en la persona que escribe este salmo, dice Salmo de David. Y él empieza hablando, incluso con su alma, llamémoslo así, ya ahorita vamos a mirar qué es esto de todo nuestro ser, pero él dice, bueno, alma mía, hemos escuchado ese lenguaje muy frecuente en los salmos, Salmo 16, Salmo 32, alma mía, bendice al Señor, etcétera, pero él empieza diciendo, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mis hermanos, antes de la explicación me voy a salir un poquito de los cánones de la homilética y voy a dar una aplicación acá. Es ser un creyente de tiempo completo. Hermanos, de pronto es el pastor que únicamente está dedicado a la obra o a las personas que están en el contexto eclesial. Eso sería ser un creyente de tiempo completo. Yo tengo otras actividades, después del domingo sigue el lunes y así. Pues bueno, déjenme decirles, hermanos, que cuando el salmista habla de todo nuestro ser, en términos muy claros, nos está diciendo que debemos ser creyentes de tiempo completo y que con la integridad de nuestro ser, físico, intelecto, debemos dar gracias a Dios. Por eso el salmista, hablando consigo mismo, está diciendo, con todo lo que soy, debo dar gracias a Dios. Conclusión, mañana es lunes. ¿Cómo podemos conectar la adoración del día de hoy con el estudio, con el trabajo, con un tráfico de pronto al que te vas a enfrentar un poco complejo, ¿cierto? Martes, miércoles, eres creyente de tiempo completo. Y el llamado inicial que hace el salmista acá, cuando se dice a sí mismo y se exige a sí mismo que alabe a Dios con todo su ser, se refiere a donde el Señor te tenga. Tienes dones, talentos, claramente el Señor te ha permitido en su providencia estar o desempeñar roles diferentes, laborales en tu hogar. Con todo ello debes bendecir al Señor. Y por eso empezamos a contestar la pregunta, ¿cómo glorifico a Dios? ¿Cómo es que hago esta sola gloria a Dios? Bueno, tenemos una primera respuesta, siendo creyentes de tiempo completo, adorándole con lo que Él me ha dado, físicamente, de manera intelectual. De hecho, hay un texto en el Nuevo Testamento, hablando Cristo a sus discípulos, Él le menciona que debemos adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Es una forma importante de entender esto. Si algo, hermanos, ha afectado un poco el pensamiento o la cosmovisión bíblica, es creer que hay algo secular y algo sagrado. Entonces, esta actividad es secular, o sea que acá de pronto me puedo quitar la gorra de creyente
y actúo secularmente porque hace parte de. Y bueno, domingos veía en la página web 6:45 algunas actividades de membresía de la iglesia y estaban allí algunas otras actividades descritas, pero se acabó el domingo, entonces en el contexto del domingo nos ponemos la gorra bíblica, llamémoslo así, y el lunes ya no. Pero lo que está llamando acá el salmista es a que seamos creyentes 24 horas al día, con todo su ser, habla él. Hermanos, el versículo 2 sigue normalmente después del 1, ¿verdad? Y empieza acá algo sumamente importante. Sigue diciendo, nuevamente, él va a dar otro argumento con él mismo, dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. De nuevo, hermanos, ¿cómo podemos dar gloria al Señor en un año como el que nos encontramos, en esas providencias? Y menciono mucho la palabra providencia porque traigo a memoria la primera vez que tuve el privilegio de estar con ustedes por Meet y hablábamos un poco de qué era la providencia de Dios. Salmo 78, 1 y 2, creo que fue el verso que estudiamos en ese entonces. Y recordando rápidamente para hablar acá de esta providencia, decíamos que la providencia de Dios es algo muy hermoso porque es como Dios gobierna, dirige, sustenta absolutamente todas las cosas. Ahora bien, nuevamente dice el verso 2, y no olvides ninguno de sus beneficios. Creo yo, hermanos, que de manera intencional el salmista luchaba con algo con lo que también nosotros luchamos. Tendemos a ser muy olvidadizos. O más bien, me atrevería a decir, tenemos es una memoria selectiva. Nos acordamos, pienso ser acá muy coloquial, de lo que nos conviene muchas veces y de lo que no nos conviene mucho de pronto, pudiéramos olvidarlo fácilmente. Soy el padre de 2 niños, Elizabeth Grace, Juan David Bermúdez, y trayendo un poco una ilustración. En ese contexto ellos también son afectados por esa memoria selectiva. De pronto, si estamos planeando con mi esposa tener un tiempo de receso, de descanso, y ella me decía, todavía no le digamos a los niños porque seguramente de ahorita van a empezar, ya es. Y llegábamos a esa conclusión, decíamos, bueno, sí que tiene una buena memoria de acordarse de ese tipo de cosas, tanto así que lo va a recordar si le decimos ahorita todos los días. Pero en contraste, estos mismos niños también, de pronto alguna asignación particular del hogar, tienden fácilmente a olvidarla. Bueno, no sé, indago que luchan también con lo que lucha o luchaba David en este salmo. Quiero ilustrar esto, hermanos, con una parábola de nuestro Señor Jesucristo. No la vamos a considerar en detalle, pero sí me va a servir bastante, porque es que tenemos memoria selectiva. Esta parábola se da bueno, no es parábola, realmente es un hecho histórico, pero tiene de protagonista nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 17. Puedes leerlo todo, sin embargo voy a parafrasear un poco lo que sucede en Lucas 17, específicamente de los versículos 15 al 16. Bueno, va el Señor Jesucristo, se encuentra con 10 personas. Los números son importantes. De esas 10 personas, hay 9 que son israelitas, es decir, judíos, como se decía en esa época, de pura cepa, y un samaritano. Bueno, los samaritanos históricamente, nos devolvemos un poco, eran considerados como una especie de judíos de segunda clase o de tercera o de casi décima clase. Por eso la importancia de entender cuando Cristo habla con la mujer samaritana, porque eso era algo contracultura, no era común. De hecho, en algunos círculos más cerrados del fariseísmo de esta época era prohibido hacerlo. Pero acá me detengo un momentico detallando esta particularidad de que de esos 10, 9 judíos de primera, llamémoslo así, que seguramente conocían el texto del Antiguo Testamento, su Biblia era esa, y había un samaritano. ¿Qué tenían de común estas 10 personas? Según relata Lucas capítulo 17, que estaban enfermos, los 10 estaban enfermos.
tenían una enfermedad que se conocía como lepra en ese momento, bastante enfermos, dice el texto. Bueno, a los 10 Cristo los sana, sin distinción. Sana a los 9 israelitas, al samaritano, y me llama poderosamente la atención el versículo 15. Después de que los 10 son sanos, dice el versículo 15 de Lucas 17, entonces, uno, entonces vamos ahí con una matemática interesante. Son 10, pero dice el texto que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Esto es importante, porque ya podemos decir también, bueno, ¿cómo es el solo gloria a Dios? Pues es lo que está o lo que está a punto de hacer esta persona. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Interesante, muy, muy interesante. Aquí conecto varias cosas de lo que quiero ilustrar en el pasaje. Una, lo que dice el mismo pasaje, ¿cómo se glorifica a Dios? Dándole gracias. Nos lo está diciendo muy claro el pasaje. Pero hay algo también significativo. Es que el que de pronto hubiéramos nosotros sospechado que era el que no iba a dar gracias, fue el que dio gracias. Y los 9 que pertenecían al pueblo de Israel, al grupo de judíos de primera clase, llamémoslo así, pues fueron unos olvidadizos totales. No estamos tan lejos de situaciones como estas, y es precisamente lo que el salmista está diciéndose a él mismo cuando dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos de 10 personas, 9 olvidadizas, llamémoslo un poco más crudo, más frío, 9 personas creyentes en su contexto, judíos, seguidores de la ley, y un samaritano. Pero miren lo que Jesús dice en el versículo 17 de ese mismo pasaje. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los 9, ¿dónde están? Bueno, claramente es una pregunta retórica que tiene mucho significado, especialmente en este contexto. Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Qué importante, hermanos, si esto pasaba en el Nuevo Testamento, perdón, después de la venida del Señor Jesucristo, y lo que vemos en el Salmo 103, escrito antes de la venida del Señor Jesucristo, y lo que encontramos quizás en el siglo en que el Señor nos permitió vivir, en el país que el Señor nos permitió, que también luchamos con lo mismo. Versículo 2, somos también dados a olvidar los beneficios que el Señor ha hecho por nosotros. Si hasta aquí estuviera, hermanos, el pasaje del día de hoy o el Salmo 103 hasta ahí llegara, tendríamos suficientes argumentos para decir, glorifiquemos a Dios siendo agradecidos. Gracias a Dios por su providencia. Alguien incluso decía, bendita pandemia, hablando de la pandemia por la cual atravesamos, porque también dejó en la providencia del Señor muchas cosas. Y sería contra el mismo pensamiento de decir, David, pero ¿cómo vas a dar gracias por esto que está aquejando tan fuertemente el mundo entero? Pero consigo trajo muchas cosas buenas para el pueblo de Dios. La pandemia. Bueno, tendríamos allí que analizarlo desde otros escenarios, pero bendita pandemia, decía este pastor. Sin embargo, les decía hace un momento que si hasta aquí fuera el Salmo 103, ya tenemos una base suficientemente sólida y un mandato para decir, Iglesia, debemos ser agradecidos con el Señor. Esta es una forma de dar gloria a Él. Pero el pasaje no termina ahí. Después del 2, sigue el versículo 3, donde el salmista va a empezar a enumerar algunos de esos beneficios por los cuales él debe ser agradecido con Dios y por ende dar gloria a Dios. Entonces empecemos mirando en detalle más unos que otros, pero miremos la lista que él hace aquí de estos textos, hermanos. Empieza diciendo, bueno, miremos los beneficios. Primer beneficio, Él es quien perdona todas tus iniquidades.
Aquí, hermanos, en este pasaje se encuentra una base muy sólida del evangelio bíblico que no solo debemos creer, sino reflejar y predicar y mostrar realmente la importancia de este evangelio bíblico al entender el sacrificio de Cristo. Se conecta claramente con lo que enseñaba el pastor esta mañana, que el sacerdote, sumo sacerdote, que en su gracia nos justifica porque ofrece un sacrificio que tú y yo no podíamos hacer. Pero es más profundo el versículo 3, porque habla de que Él, Dios mismo, perdona todas nuestras iniquidades. Hermanos, qué gran consuelo el saber, y eso es uno de los capítulos de la confesión, uno de los párrafos hablando del arrepentimiento y específicamente de la confesión de pecados, que es importante entender que en Cristo hay una seguridad del perdón tan grande que nos debe animar a confesar nuestros pecados. Dice un párrafo de la confesión: no hay pecado tan pequeño como para que aparentemente, y digo tan pequeño aparentemente porque no puedo entrar en escalas, de hecho no, toda ofensa o todo pecado es una ofensa contra el Señor, pero para nuestra mente de pronto no hay pecado tan pequeño como para que no lo confesemos, pero no hay pecado tampoco en nuestra mente tan grande como para que el Señor no tenga la capacidad de perdonar. Esto definitivamente tiene que ver con la seguridad del perdón que tenemos en Cristo. Y por eso hablamos de que la gracia de Dios es suficiente, y por eso hablamos de la sola gracia. Dios no te ama a ti, y creo que es un pasaje muy, muy recalcado en la carta a los Efesios, que no fue por obras. Decía yo hace un momento, no estamos acá por esto que tú pudieras decir, sino más bien a pesar de lo que éramos sin Cristo. Y a pesar de eso, tenemos hoy el privilegio de recordar la obra de Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Creo que esto trae mucha satisfacción a nuestra vida, y una forma de dar gloria a Dios es precisamente recordando y viviendo a la luz del perdón y la plenitud que tenemos en Cristo. Si, bueno, hablemos de que muchas religiones, su talón, llamémoslo así, es precisamente esto, ¿verdad? Nunca se llega a la satisfacción y al descanso de saber que en Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Pero el Salmo nos dice, todos nuestros pecados en Cristo son perdonados. Qué hermoso beneficio nosotros tenemos allí. Muy bien, sigamos, el tiempo avanza. Sigue diciendo que otro de los beneficios que tenemos en Cristo y por el cual debemos ser agradecidos, y por ende, si lo somos, damos gloria al Señor, es porque Él sana todas nuestras dolencias. Bueno, ¿cómo verlo a esta luz de la eternidad? De pronto, no sé, en el contexto de esta misma providencia que el Señor ha permitido estos 2 últimos años para nuestro país, nuestra ciudad, incluso cercando un poco nuestra familia, hay que entender bíblicamente esto. Hermano David, pero nuestro pastor tuvo dificultades en su salud las últimas 72 horas quizás. A la luz de la Biblia, ¿cómo entendemos entonces eso de todas tus dolencias? Bueno, ciertamente decimos que Dios es quien cuida nuestro cuerpo, nuestra salud. No soy, hago una pequeña corrección, no soy licenciado en matemáticas, soy licenciado en física. Y desde la física hay algunos temas que me llaman poderosamente la atención, y es, por ejemplo, el funcionamiento de nuestro cuerpo, que debe sorprendernos. Hay un tema en física que habla sobre el estudio de los fluidos, llamémoslo así, en el caso particular nuestra sangre. Nuestra sangre tiene una velocidad tan exacta para que tú, por ejemplo, puedas hacer circular casi 4 litros diarios de sangre oxigenada, sangre sin oxigenar, y que es exacto, y que tu corazón en este momento está latiendo a la medida que necesita estar latiendo para que puedas respirar, para que puedas moverte, y es algo tan asombroso al entender un poco
esto de la creación del Señor, la creación de nuestra propia vida, que si estás acá es porque el Señor te ha ayudado y te ha guardado. Bueno, Él ha, por medio de su providencia, de su gracia común, dado médicos para que nos ayuden en la salud. En últimas, si tú estás con salud, la razón primaria es el cuidado de Dios. Por medio de, Él utiliza herramientas, las oraciones, increíble, importantísimas, los médicos, las medicinas, pero también de este lado de la eternidad, Él permite que muchas veces seamos afectados en la salud física. Por eso digo que es importante entender esto, porque leído a la ligera podríamos estar hablando ya no del evangelio bíblico, sino del evangelio de la prosperidad. Es decir, si tú crees en el Señor, vas a tener casa, carro y beca, y gloria a Dios si lo tienes. De hecho, si lo tienes, pues debes dar gracias a Dios, porque hace parte de su regalo, de su provisión, de su providencia. Pero lo que sí está diciendo el texto es que había un dolor más grande, y hacia eso está hablando, una dolencia tan grande, es más, que ya ni siquiera estaba catalogada en el ranking de enfermedades, sino era una muerte espiritual, y a eso está apuntando el texto. Él nos dio vida juntamente, y bueno, creo que acá estoy conectando bastante con Efesios, ¿verdad? Por gracia sois salvos. A esa definitivamente dolencia está apuntando el pasaje. Insisto, hermanos, debes cuidar tu salud. Una de las formas positivas de leer los 10 mandamientos, especialmente el mandamiento de no matar, es que debes cuidar tu salud. Y que si tienes salud en este momento también es un motivo de dar gracias a Dios. Si no la tienes, o si en la providencia el Señor te ha permitido pasar incluso por esta enfermedad que aqueja al mundo entero, pues también hace parte de esa providencia. Pero en últimas, realmente tú estás mejor. ¿Por qué? Porque la plenitud de vida, fuiste vivo espiritualmente, naciste de nuevo. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Versículo 4, hermanos, sigamos adelante. Dice, otro de los beneficios por lo cual, retomo, debes ser agradecido, debes dar gloria a Dios, es porque Dios rescata del hoyo tu vida. Muy similar a lo que veníamos hablando en la última parte. Estando, y más bien, después de Génesis, capítulo 3, históricamente, todos nacimos afuera del paraíso. Todos, absolutamente todos. Nosotros, nuestros hijos, el mundo entero. El pastor también hablaba y bueno, me gusta retomar para no desconectar la idea, lo que él enseñaba esta mañana. Solo hay dos simientes, realmente. El pueblo de Dios y el pueblo que no pertenece al Señor. Bueno, por naturaleza, nosotros ya nacemos en la bolsa del pueblo que no pertenece al Señor. Precisamente hablamos que es por su gracia que Él nos adopta como hijos suyos y ahora sí podemos decir hacemos parte de ese pueblo de Dios. Describamos un poquito la simiente sin Cristo. Bueno, acá hay una manera un poco gráfica. Se habla de un rescate de un hoyo. Bueno, David es bastante, digamos, singular en poner este tipo de ejemplos porque él vivió en carne propia, que era una persecución física. Bueno, por listar algunos de los episodios de David acá, Saúl lo perseguía para acabar con su vida. En algunos episodios le tocaba hacerse el loco cuando estaba dentro de los, o cuando iba a estar dentro de los filisteos. En otra ocasión, su hijo le buscaba para matarle, hablando de Absalón. En otra ocasión, grandes problemas al interior de su familia, a punto de morir incluso en la designación del reinado. Uno de sus hijos se autoproclama rey, Adonías. Realmente pudiéramos notar que ciertamente hay dificultades. Sin embargo, él reconoce que hay una dificultad todavía más grande para el ser humano, y es precisamente estar sin Cristo. Y es por eso que él lo compara acá, como que estábamos en una superficie de pronto hasta con un fondo bastante, un pozo, una cisterna como en la época de
de Jeremías. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, en su gracia soberana, bueno, hablamos de una elección incondicional, o sería otras enseñanzas que nosotros creemos bíblicamente, están aquí en las Escrituras, de que Él nos elige incondicionalmente, que no es por nosotros, que es por Cristo mismo, pero también nos habla una de esas enseñanzas, es que sin Cristo todos se encuentran en un estado de común, decía el pastor, o uno que le gustaba a él, de inmundicia, y yo lo agravo un poquito, de depravación sin Cristo. Qué importante es reconocer que Cristo sí nos puede sacar de esta situación tan complicada. Segunda parte del versículo 4, ¿por qué más entonces debemos dar gracias a Dios y cómo dar a Él las gracias glorificando su nombre? Dice la segunda parte, Él te corona de favores y misericordias. Jeremías, escribe, su ayudante, creemos que es el secretario de él cuando escribe Jeremías, y hay otro libro que él escribe también, que es Lamentaciones. Bueno, el título nos ayuda a entender un poquito de qué se trata el libro en sí mismo, de lamentos, pero en el libro de Lamentaciones encontramos un versículo que de pronto hasta no sabemos de memoria. Por allá en Lamentaciones capítulo 3, dice el pasaje que nuevas son cada mañana tus misericordias. Hermanos, a veces perdemos de vista lo que para nosotros podía ser lo simple de la vida. ¿Qué es lo simple de la vida? Hoy tú llegaste acá y Dios guardó tu vida, te dio el transporte que necesitabas, y esas son misericordias nuevas que ya has experimentado a estas alturas de la mañana, siendo las 10:22. Seguramente de esas nuevas misericordias ya has experimentado un montón, realmente. No, yo no necesité coger de pronto transporte, vine en mi vehículo, etcétera. Bueno, tuviste una pericia que no venía contigo. El cuidado de Dios estuvo en el transporte que tomaste para venir acá. El hecho mismo de que tus ojos hayan sido abiertos un día nuevo, como el día de hoy, realmente es una misericordia del Señor. Es una misericordia del Señor. Mi hermano mayor, antes de pensionarse, trabajaba midiendo algunas estadísticas diarias de la ciudad de Bogotá, especialmente de violencia, y hablo de unos 10 años, se debía llevar un registro de cuántas personas fallecían por noche, pues era tanto el volumen de trabajo que no daban abasto y se dividían por ciertos sectores todas estas personas. Pero en una noche fallecían muchas personas. Estadísticamente, si nos ponemos a mirar de pronto por zonas, por diferentes razones, diferentes circunstancias, hay personas que fallecen muchísimo, son muchas, no solo por la pandemia, sino por otras razones. Pero el punto es que tú no haces parte, por lo menos el día de hoy, de esas estadísticas, ni yo tampoco. Eso quiere decir que sí, que el Señor te ha coronado de favores y misericordias. Qué importante es eso. ¿Y por qué yo les decía hace un momento que a veces olvidamos de pronto lo sencillo de la vida? Porque somos desagradecidos por naturaleza. A veces en los alimentos oramos por ellos, si lo hacemos, pero de una manera mecánica, ¿verdad? Porque es el 2 y ese va después del 1 y antes del 3, lo debemos hacer. Pero ¿qué significado es entender todas las cosas que el Señor hace por nosotros? Porque ciertamente es una corona de favores y de misericordias. Bueno, versículo 5. Otra razón, otro beneficio por el cual ser agradecidos con el Señor y dar gloria a Él. Dice Él, o sea, Dios es el que sacia de bien tu boca. Bueno, de pronto acá podemos ilustrar un poco hacia la provisión alimenticia, llamémoslo así. Cuando el pueblo de Israel, lo leíamos en Éxodo, o no en Éxodo, sino en el Salmo, pero ese Salmo tenía un título que era lo que Dios hizo en el Éxodo, cómo abrió el mar, cómo lo sustentó. Cuando tú empiezas a ver esa jornada de los 40 años, bueno, son realmente 40 años en tiempo, pero el pueblo pasa por unas 42 estaciones. Esas 42 estaciones están descritas en números 33. Cada estación de esas es un aprendizaje para ese pueblo. Pero algo que recalca
esas estaciones cuando estuvieron en Mara, cuando estuvieron en Elim, cuando estuvieron ya a portas de llegar a Canaán, todas las que pudieron pasar están descritas allí en Números 33. Hay algo que caracteriza mucho esas jornadas. En algunas estuvieron días, en otras años enteros, etcétera. Pero lo que caracteriza estas jornadas es que el pueblo se quejó bastante. Estadísticamente se quejaba porque sí y porque no. En una ocasión se cansaron del pan, cierto, del maná, pidieron carne, comieron hasta que literalmente, dice el pasaje, les salía por las narices, pero después de haber ellos experimentado, llegaron a Mara, aguas amargas, Dios soberanamente las convierte en 12 fuentes dulces y ya después se quejaban por lo otro. Anhelaban, decían ellos, los ajos de Egipto. Incluso llegaron a decir en algunas de esas jornadas que anhelaban incluso las tumbas de Egipto. O sea, en esa cosmovisión que tenían estas personas, o que identificaban esas personas, nunca encontraron de pronto, o bueno, en su gran mayoría, el ser agradecidos por la provisión y cómo Dios saciaba de bien su boca, de manera literal, insisto, de manera literal. Tú haces el recorrido de Éxodo hasta Deuteronomio y miras todo lo que pasaba en esas jornadas. Literalmente Dios satisfacía todas sus necesidades alimenticias. Esos zapatos que duraron 40 años, ojalá descubran rápido para los que tenemos niños especialmente, que gastan tanto este recurso en el colegio, pero los zapatos no se les desgastaron. Dios cuidaba de eso, su ropa. Hacía crecer sombras donde eran sitios muy soleados. Sin embargo, lo que podemos notar acá es que el salmista recalca, de pronto por lo que dijo arriba, somos dados a ser olvidadizos, pero sí que vale la pena recordar y dar gracias a Dios porque Él sacia de bien nuestra boca. No solo en sentido literal, el saciar de bien nuestra boca también es poder proyectar un carácter bíblico. ¿Sabías que cuando tú hablas también reflejas el carácter bíblico? Y tu boca debe presentar y debe mostrar que realmente Cristo hizo algo nuevo en tu vida. Por eso es un motivo de agradecimiento el ser saciados por el Señor. Termina el versículo 5 diciendo, de modo que, o en consecuencia, o bueno, ya dije todo lo anterior, entonces, obra de esta manera, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, no sé si han escuchado, pero particularmente Salmo 91 habla de águilas, ¿verdad? Morando bajo la sombra del Omnipotente. David utilizaba mucho, Isaías habla de la fuerza de las águilas, un animalito de pronto que sirve y servía a los profetas, por lo que ellos recurren a este animalito para ilustrar fuerza, para ilustrar sabiduría, incluso en caza, en cazar sus alimentos, en volar. Pero acá de este animalito detalla un proceso biológico que es muy interesante, muy interesante. Bueno, un águila pudiera llegar de pronto en condiciones óptimas a vivir casi 100 años, un poco más de pronto. Sobre la mitad de la vida, aproximadamente, ellos sufren un proceso un poquito doloroso, porque ya su piquito necesita ser renovado, entonces empiezan a darle a una piedrita hasta que ¡pum!, lo tumban, no hay otra forma de quitarlo, es un proceso doloroso. Antes de quitarlo, claramente lleva un orden cronológico, deben arrancar prácticamente pluma por pluma para que salgan unas plumas mejores, pero es un proceso doloroso. Y después ahí sí, por último, el piquito, y bueno, sale ya después de este proceso, con pico nuevo, con plumas nuevas y sigue. El punto acá de la ilustración del mismo salmista es precisamente el entender un mandato bíblico que nos presenta acá. Bueno, hablamos entonces de que físicamente no vamos de pronto a hacernos viejos. Sí, yo conocí al hermano Francisco y yo tenía mucho pelo en esa época. Entonces, pues no me aplica mucho este proceso, o a eso no se refiere de manera particular, ¿cierto? Sino habla que definitivamente el Evangelio renueva
Y nosotros, como iglesias bíblicas, entendemos bíblicamente que el Evangelio da vida nueva en Cristo. Sí que nos rejuvenece. Y hermano, puedes hacer algo muy práctico. No es lo mismo afrontar, por ejemplo, una enfermedad o una pérdida con Cristo que sin Cristo. No es lo mismo. Y tú puedes detallarlo. En el mundo hay frustración. En el mundo, bueno, desde que el mundo es mundo, dice una historiadora muy conocida, hay descontento. Por todo hay descontento, ¿cierto? Que si llueve, pues hay un poco de descontento. Si hace frío también, pero si hace calor también. Y todo tiene que ver como con esto, ¿verdad? Pero el punto está en que definitivamente el Evangelio renueva, renueva. Sé que son buenos lectores. Hay un libro, lo empezamos a leer este viernes con los estudiantes de bachillerato. Ese libro se llama El contentamiento cristiano. Es un buen libro que les recomiendo para que meditemos un poco en la necesidad de estar agradecidos con el Señor, pero también de entender que somos renovados de día en día. Y no estamos hablando de nuevo pacto en ese sentido, como algo nuevo particular, sino más bien de lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cómo damos gloria al Señor? Con esto ya estoy concluyendo, siendo agradecidos, siendo agradecidos. Seamos agradecidos por el Evangelio. Pablo en 1 Corintios capítulo 9, en el último versículo, dice que agradezcamos a Dios por el don inefable, o sea, demos gracias a Dios por Cristo mismo. Gracias a Dios porque tenemos la palabra del Señor. ¿Sabe usted que hay países que no pueden tenerla, literal y físicamente? Hay países donde se prohíbe. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de leer la palabra del Señor, los 66 libros de las Escrituras. Hay un autor, se llamaba, murió hace poco, Jerry Bridges. Por ese autor le recomiendo lo que encuentre de él. Tiene unos libros muy buenos. Pero hay uno en especial que habla de la santidad y dice en una parte, Jerry Bridges, de la siguiente manera. Dice, las personas que verdaderamente siguen a Dios. Y bueno, detallemos un poquito verdaderamente. Pues porque hay personas que no siguen al Señor realmente de una manera bíblica y verdadera. Qué bonito el nombre de la iglesia, ¿no? Betel, casa de Dios, verdad, verdad. Y una consecuencia lógica y coherente, vida. Ok, las personas que verdaderamente siguen a Dios, ¿qué hacen estas personas? Viven conscientes de la presencia de Dios. Actúan, hablan y piensan con la continua percepción de que Dios ve todas nuestras acciones, de que Dios escucha todas nuestras palabras, que Dios conoce todos nuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo acá? Y cómo quiero apoyar ya la conclusión de este pasaje. Hay una palabra, bueno, son dos palabras latinas, de pronto las han escuchado. Hay una editorial, creo que en famoso, una editorial cristiana, con estas dos palabras, coram deo. Coram deo quiere decir básicamente en la presencia de Dios. ¿Qué es entender que vivimos en la presencia de Dios? Lo decía al principio de la exposición bíblica. Mañana es lunes y debes conectar esa adoración que vimos hoy, ese día del Señor que hoy celebramos juntos, que hoy compartimos, que hoy estudiamos su palabra, que hoy cantamos majestad al inicio. Debe ser consecuente en lo que mañana vayas a hacer. Insisto, en el rol que el Señor tenga o que haya dispuesto para ti, o el área de responsabilidad donde el Señor te tenga. Estudio, trabajo, hogar, en fin, tú lo sabes. Pero el hecho de vivir coram deo o de vivir entendiendo que estamos en la presencia del Señor es entender que cada acción que haces definitivamente debe redundar para la gloria del Señor. Una vez dice una anécdota que se le preguntó a Martín Lutero, alguien muy devoto
Le dijo: Martín, quiero dedicar mi vida al servicio completo del ministerio, quiero vender todas las propiedades y entrar a uno de los, bueno, en ese momento, sitios donde se recluían los hombres a estudiar la palabra de Dios, monasterios. Entonces dice la anécdota que le pregunta Martín Lutero, le dice: bueno, ¿y qué profesión, para que tú me entiendas, secular estabas llevando? Él le decía: bueno, yo arreglo toda la parte de calzado, de zapatos, tengo una buena compañía al sur de Alemania, yo hago eso. Entonces Martín Lutero le dice: bueno, ¿quieres estar de tiempo completo? Definitivamente al servicio del Señor. Esta persona le dice: pero por eso es que quiero recluirme en el monasterio. Le dice Martín Lutero: todavía no es el tiempo, más bien elabora los mejores zapatos de todos. Hazlo de la mejor manera posible, con los mejores materiales. Dedícale el mayor tiempo al producto o el arte que tú estás desempeñando. Ahora, ¿cuál es el punto de esa anécdota? ¿Y cómo conectamos acá? Tú eres creyente de tiempo completo. Y donde el Señor tenga a bien tenerte, debes dar gloria a Dios con lo que haces. Y debes ser agradecidos de Dios por, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Y pudiéramos continuar, de hecho, lean todo el Salmo 103, habla del perdón de pecados, habla de que no nos creamos nosotros, que no nos creamos de crear, de creación a nosotros mismos, conecta con el Salmo 100, cuando dice que pueblo suyo somos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos queriendo analizar, y con esto culmino, hermanos, es que la gloria de Dios es algo para tomarnos muy en serio. El ser agradecidos con el Señor es algo para tomarnos muy en serio. Y Cristo mismo, en esa plenitud de vida que Él nos da diariamente, es para tomarlo muy en serio. Oremos, amados hermanos, por la lectura y la explicación de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, que nos permites recordar algunas enseñanzas no solo fundamentales, importantes, sino muy prácticas para dar a ti la gloria, que es nuestro fin principal, dar gloria a ti, Señor de la gloria, siendo agradecidos contigo. Perdónanos por ser olvidadizos, selectivos. Gracias, Señor. Ojalá todos los días pudiéramos recordar esas nuevas misericordias que experimentamos con nuestras familias, nuestros hijos, y demos a ti la gloria en todo esto. Gracias, Señor amado, porque nos animas, nos desafías a entender que tú eres la plenitud de vida que nosotros necesitamos. Y eres lo único que satisface en medio de providencias como las que de pronto nos has permitido o nos permitirás que pasemos a lo largo de la existencia en la tierra o del tiempo que nos tengas acá. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.